Hola, sean bienvenidos una vez más. Esto es Nice Looking y soy Alejo Mareco. Octava clase de Java para principiantes. La clase anterior habíamos quedado que veríamos el switch o el switch case, como quieran llamarlo. Es un condicional de selección que te permite variar según distintas opciones. No es como el for, el while, que se cumple una condición y se itera. En este, si se cumple una condición, entra en un código, si se cumple otra, entra en otro. Por ejemplo, hacemos un programa que se llame auto. Por ejemplo, movimientos del auto, ¿no es cierto? Ponemos un switch donde diga movimiento, luego le asignamos casos. Por ejemplo, el caso 1 sería ir hacia adelante, caso 2, ir hacia atrás, caso 3, ir hacia la derecha, caso 4, ir hacia la izquierda, caso 5, ir hacia adelante y a la derecha, o sea, sería en diagonal hacia adelante, y así sucesivamente. Y llega a un punto donde sería el default, donde si no está haciendo nada, está quieto. Bueno, habíamos dicho si podíamos hacer un programa con el switch para esta clase sobre los días de la semana. Te imprime en pantalla según un número, mejor dicho, que imprima el día de la semana. Y si es fin de semana, que imprima fin de semana. Bueno, les voy a mostrar el código que hice yo. Es bastante sencillo. Una variable para que podamos hacer correr nuestro programa. También podríamos haber hecho con el ingrese por teclado, que es el scanner, que es para que según lo que se presiona en el teclado es lo que hace el programa. Bueno, pero eso todavía no dimos. Entonces vamos a usar una variable que lo vamos a cambiar manualmente y volver a correr el programa para ver si funciona correctamente. Como pueden ver, estuve probando ya. Y la estructura sería así: switch, paréntesis, la variable, entre llaves, todo el código, como siempre. Ahí está. Bueno, luego, dentro del código tenemos que poner los distintos casos o opciones que vamos a tener. Por ejemplo, case 1, dos puntos, debajo, system out print lunes. O sea que si el usuario ingresa el 1, significa que va a ser lunes. Por ejemplo, hacemos un sistema donde tenemos que poner la fecha de un pago a realizar. No queremos escribir lunes. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un switch donde, según el número que ingresa el usuario, le tira la palabra ya escrita. Entonces, en vez de poner la fecha lunes 7 de marzo de 1900, bueno, pone 1 lunes, ¿entienden? 7 de 3, y automáticamente en el programa dirá lunes 7 de marzo, ¿entienden? Puede hacerse así o puede usarse para miles de cosas, pero ese podría ser un ejemplo válido. Bueno, la segunda línea dentro del caso 1, la primera, perdón, es imprime lunes. Break sería la segunda línea del case 1, que hace que corte el caso aquí. Sale fuera del bloque del switch, como habíamos leído en el libro que hacía el break y el continuous. Luego, caso 2, martes, caso 3, miércoles, caso 4, jueves, caso 5, viernes. Y yo lo hice así, podría haber puesto caso 6, fin de semana, caso 7, fin de semana, default, no es un día de la semana. ¿Entienden? En caso de que alguien ponga 8. Lo podemos hacer ahora, por ejemplo así. Ponemos aquí, cambiamos el 5 por el 6, ponemos F de fin de, para no tener que escribir mucho tiempo. Eso, F, caso 7, espacio, caso 7,
Default no es un día de la semana. Simple. Podríamos haber hecho así o como yo había hecho sin estas dos líneas. Es exactamente lo mismo, solo que tiene más línea de código. Porque si tú estás pidiendo que pongan un número que corresponda a un día de la semana, creo que hasta un mono te pondría 7, como mucho, no pondría un 0 o un 8. Sabiendo que no existe 8 días de la semana. Al menos que sea un alienígena. Bueno, en fin. Entonces, puede hacerse así o como lo había hecho. Si corremos el programa va a funcionar correctamente, creo yo. Vamos a ponerle 1 a nuestra variable para probar. Ejecutamos lunes. 3, 4 digo, debería dar jueves. Si ponemos 5, no, si ponemos 7, debería dar fin de, o F mejor dicho. Y si ponemos 6, dará F también. En cambio, si ponemos 61, nos dirá no es un día de la semana. ¿Ven cómo funciona? Switch, entra la condición. En este caso no sería una condición, sería una variable. Perdón, va mía. O podría ir otro código aquí. Verdaderamente no sé si va solo variables o puede ir otro código ahí. Es cuestión de que prueben. Bueno, una vez que entra, pregunta caso 1, si no caso 2, si no caso 3, si no caso 4, si no caso 5, si no caso 6, si no caso 7, caso 8, caso 9, depende el programa que estén haciendo con este switch. Y al no encontrar un caso, default. Simple. Al default automáticamente corta el círculo. Sería como el else de un if. Bien. Esto ha sido todo y había aclarado la vez pasada que íbamos a hacer teoría, así que en unos segunditos aparecerán en pantalla las preguntas que tenemos para este día y contestaré. Las preguntas van a ser sobre lo que dimos hasta ahora para hacer como un pequeño repaso de la teoría. Y la clase que viene voy a crear un programa en vivo. En realidad no en vivo porque me llevaría. Voy a planificar el programa, lo voy a probar que me salga y ahí voy, a partir de ahí voy a traspasarlo línea a línea con ustedes. ¿Sí? Voy a plantear el caso, voy a decir yo hice de esta manera y ahí voy a empezar a escribir la línea de código e ir probando de a poco. Voy a cometer algunos errores para que veamos los errores que puede haber en la programación, pero ya va a estar planificado con anticipación porque si no me va a llevar media hora, una hora. Bueno, entonces nos vemos en las preguntas. Ok. Bueno, acá estamos con la teoría, un pequeño repaso. Estas son las preguntas y sería algo así. Empezamos con ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación de alto nivel que quiere decir que el programador no está tan al tanto de la forma en que trabaja las computadoras. Un lenguaje máquina, por ejemplo, sería el movimiento eléctrico que genera una computadora, que nosotros lo conocemos como binario, ceros y uno, encendido o apagado. ¿Para qué sirve Java? Pues para programar aplicaciones, o con ella podemos, mejor dicho, crear aplicaciones que nos ayuden a realizar tareas que nosotros realizamos o crear sistemas ya más complejos para tareas específicas para otras personas, no solo para nosotros. Bueno, cada uno hace lo que quiere con Java mientras que lo sepa programar. ¿Qué es el PO? Bueno, el PO es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un
paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en distintas técnicas que veremos más adelante. Incluye la herencia, la cohesión, la abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Bueno, eso es más o menos sería lo que es el PO o programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir eso de que usa los objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programaciones informáticas? Programas informáticos. Quiere decir que antes se programaba estructuralmente, se llama. Se programaba de la siguiente manera: línea 1, A, línea 2, A más B, línea 3, resultado, así, ¿entienden? Uno debajo del otro, línea a línea, se iba moviendo el código hacia abajo. Java programa distinto. Obviamente se puede programar así, que es como programamos en consola cuando estamos trabajando ahora. Es estructurado, ¿ven? Primera línea, llamamos a la variable, después llamamos a una estructura de control, después lo mostramos en pantalla. Bueno, eso es programación estructurada. ¿Qué hace Java? Java te permite a través de las clases crear distintos objetos que realizan una acción en concreto. Por ejemplo, creamos el objeto persona que define a la persona. Luego creamos distintos objetos, por ejemplo, correr, caminar, saltar, hablar, y hacemos que interactúen entre ellos con persona. Entonces, persona habla, persona corre, persona se sienta, y son distintos módulos, podría decirse, que interactúan entre sí. Bueno, eso es la programación objeto. Por eso decía que se programaban con objetos que interactuaban entre sí. ¿Qué es una clase? La clase es la forma que uno da a un objeto. ¿Se puede trabajar con una clase? Sí, trabajamos con una clase por ahora. Trabajamos en una clase donde cargamos nuestro código y lo ejecutamos en el main. ¿Qué es el main? El main es un método. Y como saben, es el método que inicia el programa. Bueno, ¿qué es un método? Bueno, el método es una tarea que realiza un objeto. Puede ser, por ejemplo, el objeto persona, correr. Correr sería el método, uno de los métodos que se le puede aplicar a persona, a gato, a auto, a mono, a un perro. Todas esas son clases que dan forma a un objeto, una persona, un mono, un auto, y el método le da la acción. Por ejemplo, el mono corre. ¿Perfecto? ¿Sí? Bueno, ¿qué son los atributos? Eso es lo que decíamos, que las clases es un molde de un objeto, y los atributos son las propiedades que uno le da a ese objeto. Por ejemplo, la persona tiene 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, cabello, mucho cabello. Esos serían atributos. Bueno, ¿qué es variable y qué es constante? ¿Y qué tipos hay? Bueno, las variables, como su nombre le indica, son variables. Y las constantes, constantes. Bueno, en las variables son pequeños espacios en memoria donde podemos almacenar datos. ¿De qué tipo hay? Hay tipo carácter y tipo numérico. En el tipo carácter entran letras, signos, números. Y en el numérico, números, obviamente.
¿Qué tipos vimos? Vimos el int, el double, float, vimos el char. En las siguientes clases veremos el integer y el string, que son objetos, por eso no lo dimos hasta ahora. Estamos trabajando con variables nativas, así se llama. También vimos el byte, el long, el short. Y de constantes, bueno, las constantes son números que no cambian. O sea, por ejemplo, pi es un número que no cambia en ninguna parte del mundo. Luego, la última pregunta: ¿qué es una estructura de control y qué tipos hay? Bueno, una estructura de control del flujo o estructuras repetitivas son pequeños códigos que nos permite repetir cierta tarea o cierto código indefinidamente, así como también darle un mayor control de la información. Como pueden ver, habíamos visto operadores y habíamos visto los distintos operadores y trabajábamos con suma, resta, división, multiplicación, pero solo podíamos hacer eso: crear variables, sumarlas entre sí, dividirlas entre sí según la correspondiente matemática. Pero con la estructura del control pudimos hacer conteo de cosas, pudimos separar entre los pares e impares y podemos hacer muchas otras cosas más. Bueno, creo que esto ha sido todo. En la próxima clase ya dije lo que íbamos a hacer, y la siguiente vamos a continuar, o sea, la clase 9 sería, creo, 9, 10. Vamos a seguir con el libro, a ver qué hay en las siguientes hojas después de las estructuras de control. Y vamos a tratar de aplicarlo a lo que estamos viendo. Espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima.